Hoy abrimos este espacio con una historia que incomoda el poder, porque está hecha de experiencia, conciencia y lucha. Es una historia que convirtió el encierro en fuerza, una condena política que no logró doblegar, sino que forjó más la convicción. No es solo un relato de resistencia, es también de estrategia, de claridad política y de construcción colectiva. Escucharla no es solo un ejercicio de memoria, sino un acto de responsabilidad política. Lina Prieto protagoniza este primer capítulo de Celeste. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida a Celeste, primer capítulo. Eres pionera de nuestro podcast. ¿Feliz? No, para nada. No, sin nervios. Todo va a ser con el objetivo de conocer tu historia. Entonces, pues nada, yo quiero empezar a preguntarte, no sé, empecemos sin ningún tipo de etiqueta ni nada. Preséntate, dinos quién eres tú, qué hacías tú. Cuéntanos tu historia en general. Bueno, esa pregunta es muy difícil, ¿sabes? Porque cuando uno le preguntan quién eres, uno termina diciendo es qué estudió, qué trabaja. Correcto. Pero pues la respuesta yo creo que debería ser distinta. No debería basarse como en lo que estudió, en lo que trabaja. Entonces yo creo que si me preguntas como que quién soy, es difícil. Hay un libro para eso. Pero yo creo que podría decirme como soy mujer revolucionaria, mujer luchadora, madre, para mí es importantísimo. Y ya, o sea, yo creo que ya eso me resume un montón. Ok, perfecto. Me encanta cómo inicias el tema porque muchas de las personas que tal vez nos están viendo en este momento dirán como, bueno, ¿por qué mujer revolucionaria? ¿No? Entonces, bueno, para entrar ya de pronto en contexto, quiero saber ¿por qué mujer revolucionaria? ¿Cómo llegaste a ser una mujer revolucionaria? Bueno, el término revolucionario está muy estigmatizado. Partamos de ahí. Entonces, cada vez que uno dice revolucionario, se imagina la guerrilla. Entonces, siempre uno va y se traslada a lo que los medios durante años estigmatizaban y todo lo que crearon alrededor del término. Pero revolucionario es mucho más que eso. Ser revolucionario es alguien que va como en contra de todo eso que ha hecho la misma sociedad de construir socialmente. Entonces, cuando yo digo mujer revolucionaria es porque yo siento que trabajé muchísimo durante años para salirme del canon de mujer estereotipada. La mujer que tiene que estar en casa, la mujer que sirve solo para su hogar y su marido, la mujer que no estudia, la mujer que no lee, la mujer que no es crítica, porque es una mujer que tiene que ser sumisa. Entonces, cuando yo me declaro revolucionaria es porque yo quiero salirme de todo eso que la sociedad siempre nos impuso, especialmente la mujer colombiana. Nosotras siempre nos han impuesto la sumisión femenina. Entonces ahí yo creo que ya parte del hecho de ser revolucionario. Yo crezco en una familia de un padre policía, de una mamá que mi mamá pues todo el tiempo pues ella vive en el campo. Su crianza fue muy de la mujer sumisa, la mujer de hogar, la mujer que tiene que obedecer al marido, la mujer que no estudia, que no lee, porque eso no es trabajador. De hecho, Claro, o sea, yo crecí en la casa completamente sin hijos y nada más. sí, nada. De hecho, yo crecí con que mi madre me decía todo el tiempo, tiene que aprender a hacer bien el oficio, no su marido le pega, claro. Las mujeres no leen, las mujeres no aprenden, las mujeres sabemos hacer oficio y cocina. Entonces, claro, crecí en todo el entorno hasta que llegó un punto que yo dije, yo no voy a hacer hombre si es necesario, pero no quiero cocinar, no quiero planchar, no quiero que más me pegue, como a son de que... Okay. Y ahí es donde yo empiezo mi camino de revolucionar. Ingreso, pero un camino que quizás fue muy extremo. Ok, no, y ya que lo vas a entrar en tema, me gustaría entonces ahí sí entrar, pues ya en contexto directamente a lo que es nuestro podcast, nuestra idea del podcast, es el tema de cómo llegaste entonces a todo este tema de ingresar a una penitenciaría. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué pasos seguiste pues para decir, llegué hasta este punto y por qué razón llegué a este punto? Por mucha revolución. No, pues es que yo antes de entrar a la cárcel a los 16 yo ingresé al SPAC. Entonces, ya en el contexto en el que yo estaba, pues yo estaba muy inmersa con otras personas que ya pertenecían a la organización.
Pero pues ya antes de eso yo iba a marchas antitaurinas, iba un 1 de mayo, o sea, siendo muy chiquita. Sí. Y me llega la propuesta de las FARC y yo, no, pues, este es. O sea, que tú entraste a las FARC estando en qué punto, en qué parte de tu vida, en la universidad, en el colegio. En el colegio. Ok. Y ya estaba terminando el colegio cuando yo decidí ingresar. Y a mí me capturan es a los 18. O sea, llevaba 2 años dentro de una organización Ok. y me capturan. Ok, pero me gustaría mucho saber este proceso de las FARC, porque vuelve y juega, tú dices como, me inicias de podcast diciéndonos como uno siempre piensa en revolución y piensa en guerrilla. Y mira, cómo lo conectamos. Ajá, Exacto, sí, cómo lo conectamos. Pero bueno, Entonces, ¿cómo fue que llegaste entonces al punto de, pues, de estar en las FARC? aunque aquí es que yo creo que es importante como hablar del año, porque eso fue en el año 2006. Estábamos en un punto del conflicto armado en Colombia supremamente fuerte. Entonces, para la época, los asesinatos eran pan de todos los días. O sea, la guerra que había entre paramilitarismo y campesinos, indígenas, guerrilleros, no guerrilleros, el pueblo, el que sea, nos estaban matando. Entonces, era como esa solución alterna en la que uno tenía, tan solo como en mi barrio. O sea, yo vivo en un barrio popular donde a muchos vecinos los mataban en esas riquezas sociales que es el paramilitarismo. Entonces, nosotros como jóvenes de la época, porque ya joven no estoy, pero para esa época, si nosotros no nos armábamos, nos mataban. Si nosotros no nos defendíamos, nos mataban. ¿Y cuál era la solución para la época? O eres soldado si eres hombre, o nosotras nos dedicamos a la labor del hogar y nos conseguimos un marido policía o militar para que no nos vayan a hacer nada, no nos violen, nos protegían. Sí, que nos cuiden. Sí. O terminamos inmersos en el paramilitarismo también. No teníamos como muchas opciones en la época porque la violencia era demasiado fuerte. Estudiar tampoco era fácil. Entonces, ingresar a una universidad para esa época era demasiado difícil. Si tú no tenías como el conocimiento suficiente para pasar las pruebas de admisión a la universidad pública, no eras mal. Tenías que terminar trabajando por primero que te salía. Ahorita es mucho más fácil, pero para mi época no. Y nosotros salíamos de colegios con una educación demasiado básica, demasiado baja. Ingresar a una universidad pública era muy, muy difícil. Entonces, claro, termina siendo pues una opción para personas como nosotros que pensábamos distinto, que éramos de mente crítica, de mujeres, por ejemplo, que teníamos un pensamiento político muy fuerte. Y para la época conseguir mujeres así no es fácil. Total, a eso iba también, sí, total. Además terminaban diciendo que éramos machomanes, que éramos lesbianas. Exacto, sí, conectaban un montón de cosas adicionales que no tenían como ningún... Sí, pero era simplemente el hecho de decirles como, eso está mal y como sea, se lo hacemos saber. O sea, una mujer que pensara, una mujer que fuera política, una mujer con una posición distinta, estaba mal dentro de la sociedad. Entonces, así yo no hubiera ingresado a ninguna fuerza revolucionaria, a ninguna guerrilla, o me hubiera puesto a ser profe, igual iba a ser revolucionaria, porque igual iba a ser una mujer distinta fuera de eso. Sí. Pero me llegó las FARC, ¿no? Me llegó un día en un bar la propuesta y yo, pues bueno, ¿por qué no? ¿Cómo te pintan esta propuesta de las FARC? Porque, claro, dices tú, siempre pintamos el tema de que la guerrilla es mala, el tema de que ser revolucionario es malo, pero entonces, ¿cómo te llega esta propuesta? ¿Cómo te la venden entonces? De la mejor manera. Siempre, sí. Bueno, pues es que mira, de mi familia es de derecha, toda, Ok. de extrema derecha. Entonces yo Súper terminé complicado, o sea, sí, era doble oveja extremo. negra, era oveja roja. y claro, o sea, toda mi infancia era hablando mal de todo lo que era izquierda. O sea, era el punto que mi papá nos insultaba diciendo los comunistas. Sí. Pues más son. Sí. O sea, Ok. para mí, como yo decía, sí, un comunista, prefiero comunista. Sí. Y claro, bueno, entonces la persona pues, que me invitó a participar era una amiga muy cercana, que ya pertenecía a las FARC durante mucho tiempo. Pero antes de que ella llegara a hacerme una propuesta, yo ya había, junto con mi mejor amiga, Marcela, se llamaba. Ella, las dos ya habíamos leído, todos nosotros ya habíamos leído de socialismo, de comunismo. Yo a mis 15 años ya había leído un montón de libros acerca de temas políticos. Ok.
Entonces no era algo como de que necesitara convencerme de mucho, pues porque yo convencida ya estaba. Yo solo estaba buscando era dónde meterme. Ok. Pero yo ya lo estaba, mira, en las marchas para la época, nosotros nos llegaban un montón de panfletos donde nos hablaban acerca de la realidad colombiana que nosotros en Bogotá no la vemos. Vivimos aquí en una burbuja donde no vemos la realidad de los pueblos que están alrededor. En Dinamarca había conflicto. Pero claro, aquí nosotros no éramos conscientes hasta que salíamos a las calles. Cuando uno salía a las calles y le daban todas estas hojas, uno quedaba como muy impactado y uno se preguntaba, yo me preguntaba un montón por la época yo que estuve haciendo. O sea, no puedo estudiar, cuando salga del colegio no puedo hacer nada. ¿En qué voy a trabajar si soy menor de edad? Salgo muy temprano. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Y este país igual quería hacer algo. Cuando llega ella y me dice como, mira, es que hay es una propuesta política que para la época pues las FARC se dividían en jerarquías, ¿no? Y la más baja era el movimiento bolivariano, no porque fuera muy joven, sino porque es para la gente que no quiere la vida armada, sino una vida política. Eso casi siempre es en la que entran los jóvenes universitarios, o sea, así como los que hasta ahora están empezando a dar pasos en el ámbito político. De hecho, el movimiento bolivariano era un brazo legal, no era ilegal, lo volvieron ilegal, pero el Estado lo volvió ilegal, pero era legal, así como lo fue la UP, que había un brazo político legal. Sí. Y eso pasa con el movimiento bolivariano, ella me cuenta un poco de lo que consiste, no tuvo que hablar mucho, yo veo una línea de ¿sí? Esto era lo que estaba esperando. Sí, así Caíste fue. del cielo. Así fue. Yo estaba esperando tu propuesta y ella me dijo que sí. Yo estaba con mi mejor amiga, que es Marcela. Y las dos dijimos, no, pues metámosle de una. Y ahí fue que empezamos a aprender un montón. Y eso me gustaba mucho de las FARC, que las FARC no solamente era un arma, las FARC era mucho más que eso. Todo el conocimiento político, el conocimiento del feminismo, todo eso se lo aprendo en las FARC. Y en el movimiento bolivariano, entonces, claro, empezamos a leer mucho más, a leer acerca del pensamiento bolivariano, Lenin, Marx, a conocer un montón de política y teníamos análisis de coyuntura. En los análisis de coyuntura era como ese aspecto crítico de lo que estaba viviendo Colombia en el momento. Era muy interesante, yo aprendí un montón. Y ya al ver pues que yo era como que ellos venían y yo ya estaba corriendo, entonces yo avancé al partido clandestino, el Partido Comunista Clandestino Colombiano, que es el PC3. Y ya ahí pues ya era otro nivel, porque ya nosotros teníamos que tener reuniones más seguidas y ya después empiezo a ir a campamentos guerrilleros. O sea, ya te metes con toda. Sí. Ok. Ay, no, ya voy natural. Ok. Yo me- Ah, tú listo, bueno, ya, ahora sí avancemos. Ok, claro. Además fueron mi familia. Entonces yo les empecé, fue a ver así, como un lugar donde era, para mí fue más grande que una misma escuela, que una misma universidad, porque en la universidad a ti te venden y te dan mucha teoría, toda la teoría de un montón de escritores que ya están, muchos están muertos, de investigaciones de su momento. Pero tiene una universidad, no te llevan a ver el contexto real. Y eso es lo que hace falta. Y eso fue lo que yo tuve con la organización. A mí me llevaron a mostrarme la realidad del país. Si yo hubiera estudiado sociología y ciencias políticas, quizás no me hubiera visto. Yo hubiera leído muchos teóricos y hasta ahí me queda todo. Entonces, claro, con la organización yo ya estaba muy feliz. Y yo me metí de cabeza. Hasta un día les pedí que me dejaran de ser guerrillera. Que me dejaran en el monte y agradezco mucho a un camarada que me dijo que no. Me dijo, usted no está para disparar un arma, usted está para aprender. Y él siempre me inculcó que fuera un cuadro. El cuadro se le dice a un líder político. Ah, ok, como ya Como más de maestro. pensamiento, sí, Sí. definitivamente. Ok. Exacto. Entonces allá los cuadros en SPAC eran los que ya habían como tenido un gran aprendizaje político y guían a otros. A otros. No estar con, pues, por decirlo así, con las armas, sino en el pensamiento de esa, Pero más más que llamar gente, pues a la educar conciencia a la política. izquierda. Sí. Ok. Y él eso siempre me inculcó como que fuera más bien cabeza y no arma. Y yo se lo agradezco muchísimo, si no, yo estuviera muerta, claro, junto con mi amigo, porque ella murió Ella murió estando en las FARC. en las FARC.
pero también ella estaba ya directamente en armas o también estaba como en tu posición. Eso me pasó muy larga. Ah, pero esa historia está más adelante. Bueno, entonces, bueno, para entrar en tema, ya de que tú mencionabas que después de 2 años fue que te encarcelaron, pues ahí como que no entiendo un poco eso, como que bueno, ¿qué pasó? ¿Te saliste de las FARC? ¿Estuviste todo el tiempo ahí? Sí, claro, ¿Y hasta la cómo muerte de más. entonces qué fue lo que pasó para que te encarcelaron? Oh, es que la gente no se aguanta nada. Vaya, ok. Se puso un y ya. Ok. No, hombre, no hubieran daño. Sí, porque yo digo que puso en la gente piensa, ¿con cuántas muertes? No, no, un solo muerto. Nadie murió. El problema fue el día que se puso y en dónde se puso. Ok. Se puso. Ay, no, yo no haré ni reírme. Tranquila. Aquí tu historia es tu historia. Censura y la parte de la risa que pensamiento tan cruel. Ok. Fue en una marcha uribista. Que los uribistas no aguantan nada. En la escena concepto, estaba llena de uribistas. Y ahí se puso de todo. Pero no bien herido. Ok, ¿qué era, ¿con qué intención entonces se hizo? No quiero entrar en detalles, pero... Ok, vale, sí, pues verdad. no, pero cuando se puso bien. De tal forma que no a nadie pasara nada. Okay. Pero se puso bien para ellos, se puso mal para mí, porque, bueno, esta es una pequeña clase Ok. de Entramos en contexto de una manera bien interesante. cuando uno va a poner eso tiene un detonador. Todo uno debe tener. Okay. El detonador es el que a ti te da el tiempo de escape. Si tú lo pones en un mal momento, o sea, ya ha empezado a escotarse el tiempo de huida, es menos tiempo que tienes para escapar. Y eso fue lo que me pasó a mí. En el momento en el que yo puse el detonador, ya estaba ocurriendo. Entonces, claro, yo lo vi, yo no me daba tiempo de escape. Y le dije a mi amiga, yo no alcanzo a escapar. Me dijo, hay que cumplir órdenes. Y efectivamente hay que cumplir órdenes. Y yo, no, ya, o sea, yo lo sabía, de que yo iba a seguir perjudicada. Pero imaginé algo peor, yo no dejaba doblar el brazo. Fue lo que yo pensé. No me volé. Algo más físico. Sí, claro. Y sí fue físico, pero no volé el brazo. Entonces, cuando yo lo puse una caneca de basura, porque yo dije, claro, esto cuando detona va, eso suelta esquirlas, todo que diga esquirlas. Yo las esquirlas me van a coger a mí, pero el bote de basura va a ser, sí. Entonces, yo lo meto dentro del bote de basura, apenas yo lo puse, alcancé a como medio metro quitarme y ¡pah! Estalló y yo, no, me decir. Todo esto sangrando. Ok, yo sé. O sea, me voló la mano. Pero bueno, hay gente. Porque sí, cuando uno va a manifestaciones, siempre hay espacios en las multitudes. Entonces, no, las multitudes, y además una marcha uribista no aguantó. Sí, no. O sea, y los que alcanzan a llegar. Y entonces, claro, esa marcha eran huecos. Eran poca gente que se esparcía por toda la séptima. Entonces, claro, cuando se puso, había un hueco enorme. Pero yo, igual, yo hice caso. Yo lo usé. Y cuando me estaba retirando, en esa época existía Foto Japón en esa esquina. Okay. El celador me vio. Y el celador fue el que me señaló, porque la policía. A mí me hablé una. Pero el día antes nosotros no tuvimos cámaras. Toda la séptima no tenía cámaras. Si no tenían pruebas, sino la del celador. O sea, sobre la acusación. Exactamente, sí, porque de visuales no había nada. Todo ya estaba limpio. Entonces, claro, ya alcanzó a pasarle 19, pero si uno corre, te dispara. O sea, todos ya lo teníamos claro cómo teníamos. ¿Qué teníamos que hacer? Tú, lo que tú dices, ya sentías que igual ibas a salir, ibas a salir tu carro afuera. Lo tenía clarísimo. Yo no puedo correr porque me pueden disparar. Todo está bloqueado, no puedo subir ni un taxi ni un carro. Caminar y seguir como si nada hubiera pasado. Lo que hice fue envolverme la herida con un saco y seguir caminando. Y pasé la séptima y apenas un policía sale corriendo. Yo escuchaba, pero ya como corría. Me cogió el hombro y me devolvió y me dijo, venga, yo voy. Ok, ya, súper. Yo digo, entregar por fuera estaba súper tranqui. Por dentro estaba muerta. Yo ese día maté parásitos, todo. Ya iba, pero mal. Okay. Es que hermano, yo pensar en una captura, yo creo que eso nadie lo quisiera subir, nadie. Pero yo por dentro decía, prefiero 1000 veces la captura hasta la muerte.
Sí, es de que un día saldré de esa cárcel. Y bueno, eso es la otra. En las FARC, a ti siempre como que te preparan para lo peor. Para lo peor, ok. Todo el O tiempo para estar muerta o en Exacto. este caso. Y a uno siempre le decían, es mejor que estés capturado y de lucha en la cárcel a que estés muerto. Y a nosotros nos enseñaron qué hacer en un proceso de captura, cuáles son nuestros derechos, todos tenemos abogados. Entonces, cualquier militante de la época del FARC que fuera capturado ya tenía su abogado. Ah, perfecto. O sea, igual por eso tú estabas como. Sí, pues yo como por dentro, dentro. por fuera yo estaba Claro. muy tranquila, por dentro no, yo vine a una cárcel, tenía 18 años, estaba súper chiquita, y la policía, no, mi familia no tenía ni idea en lo que yo estaba, nunca se imaginaron que yo estaba en la estado, jamás. Entonces, claro, mi mamá me devolvió cuando ve, no sé, bote de basura destruido, y yo, ya, esto es un bote. Vaya. De lo que me salvé. Sí, Claro. pudo haber sido peor. Entonces yo lo vi, yo no sé usted qué me habla. Sí, Y usted puso eso porque el celador era negarles. Sí, pero no, un momento. Yo estaba pasando por ahí y eso explotó. Y yo soy víctima. Fue lo que le dije al tipo. Y ellos que no, que usted lo puso y empieza a llegar uribistas, enfurecidos. Claro, obvio. O sea, iba a matar, no sé qué. Bueno, Mira, sí, no. en la vida me han insultado tanto, me insultaron a veces. Hijo de puta, fea, no es narcotraficante, me decían esta prostituta, las familias. Y tú, ¿qué cara me ves o qué? No, solo he tenido un novio en todo. Ah, me encanta. Esa aclaración es mega importante, claro. Y claro, Pero me cualquier iban a insulto es válido. linchar. Ellos me iban a linchar. Pero claro, esto fue en cuestión de segundos. Llegaron medio, bloquearon todo, patrulla, policía cerraron. La 19 cerraron la séptima y me acordonaron así. Y empiezan a sacar todo lo que yo tengo, lo tiran al piso y que todo era colado. Yo les mira, pero usted me va a llevar y yo soy víctima. Yo siento que era más el tema de en dónde estabas. O sea, Claro. jugó mucho eso. Jugó mucho el tema de que hubiera sido cualquier otra cosa, una manifestación de estudiantes. Sí, esto, fue hasta hasta pasa, ahí. exacto, pasa hasta desapercibido. Pero claro, obviamente me juega un papel bastante. Además, que era la época en la que querían capturar a cuánta persona oliera a FARC. Claro. Todos eran positivos. Para la época, toda persona. Mira, tanto falso positivo judicial que hubo. Era porque necesitaban toda esa gente. Entonces fue como, bueno, ya. Aquí fue donde se nos presentó el oro. Y claro, ahí fue cuando me capturaron. Pero ya de ahí en adelante fue terrible. Yo espero que nunca lo que tuvimos que vivir los presos políticos fue para se va a repetir esto en mi vida. No parece, de hecho, se Sí, es que hablar de todo este tema de las FARC en ese momento, en la fecha en la que tú me mencionas, o sea, es era horrible. pero eso, ya que tú mencionas el tema de qué es ser preso político en Colombia, me gustaría que tú me lo expliques, porque tú viviste, sí es el preso político en Colombia. Bueno, ser preso político en Colombia es como el secuestrado del Estado. De hecho, en un contexto de conflicto, siempre va a haber como secuestrados de un lado de otro, los retenidos de guerra. El preso político termina siendo el retenido de guerra del Estado, como en las FARC tenía retenidos de guerra del Estado, tal cual. Solo que el preso político pues está ahí, es por su pensamiento, por, por su participación política, por lo peligroso que puede hacer su cabeza en contra de un Estado. Por eso está en las cárceles, o sea, a diferencia de que alguien que cogen en conflicto, dentro de todos estos presos, pues está aquel que es profesor, que es sindicalista, que es estudiante, o sea, que su forma de pensar termina siendo peligrosa. Por eso, en este momento tan fuerte que tuvo Colombia en el conflicto armado, lo que más se llenaba en las cárceles era de presos políticos. También es una forma de silenciar, ¿no? Y de amenazar. Entonces, en estudiantes era muy normal que muchos al ver que capturaban a sus compañeros terminaban asustándose y terminaban renunciando a toda posición política para que no los capturara. Para la época, cuando yo estaba capturada, había más o menos 7.000 presos políticos. Actualmente también hay, y también hay un montón. Podemos hablar, no sé, o sea, si se contara tanto los del paro como los que pertenecen a fuerzas insurgentes, yo creo que estaríamos llegando casi a los 1.000, si no es más. Pero claro, los números son súper diferentes. Sí, claro,
Claro, ya ha cambiado. Esa época era tenaz y es que los que no capturaban los mataban. Entonces, Exacto, sí. O era alguna, una de las dos soluciones, aparte. Como o lo callamos o lo silenciamos allá. sí, y bueno, y sin contar que esos son los presos políticos y los que estaban con falso positivo judicial, pues era una lista mucho más grande porque habían campesinos, indígenas, un montón de gente capturada, porque sí, porque vivían en zonas rojas, en una zona de conflicto, porque vendía una gallina a las FARC y terminaban allá capturados. Complicado. Bueno, ¿y tú qué pensaste cuando ya, pues ya en sí ya entraste a la cárcel? ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Aparte, ¿cuánto tiempo duraste en prisión? Yo duré 2 años y medio larguitos. Y cuando entraste, eso, ¿qué pensaste? ¿Que fue como, O sea, además que uno siempre tiene ese concepto que las cárceles son terribles, que por dentro uno lo violan, lo matan y le hacen de todo, que si entra es muy difícil que salga. Entonces, claro, yo llegué con esa imagen, además que uno llega al Buen Pastor y mira, visualmente uno la ve de frente y da miedo. sí, O sea, es horrible esa puerta grande azul, ver las garitas de los guardias, toda esa ropa colgando. O sea, visualmente es un espacio muy feo. de temer, exactamente? Sí, y ya cuando yo entré, no, pues yo me imaginé todo, yo me imaginaba que adentro me iban a golpear, que me iban a violar, o sea, sí, imaginé que iba a tener una vida terrible. Además es ese proceso, ¿no? El proceso de ingreso, cual película de De Hollywood. que es así, que eso que le ponen a uno aquí al frente, el numerito, Las fotos. en las fotos así de lado, todo tal cual, así, sí es verdad. Eso es lo que hice en las películas, en eso es cierto. Pero no, es muy triste llegar a ese espacio porque yo entré y yo decía, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? Nomás en la audiencia que me habían hecho el día anterior, no, el mismo día esa audiencia, que era la de legalización de captura, me dijeron que eran más o menos, por bien que me iba, de 20 a 25 años de prisión. O sea, definitivamente te iban a meter. Todo era terrorismo y rebelión agravada. Y rebelión agravada son 8 años. Y de terrorismo eran más o menos 15. Dijeron un montón de tiempo. Entonces, claro, yo entro y como no sé cuánto tiempo voy a durar acá encerrada, o sea, se me fue aquí media vida. Para mí era muy triste. Yo lloré un montón. O sea, no había llorado todo el proceso de captura. No le lloré nunca a un policía. En la Dijín jamás derramé una lágrima. Cuando me limpiaron esa herida que ardí un montón, no lloré, pero llegué a esa cárcel y ya que ya nadie me estaba viendo, yo chillé como nunca había llorado. Claro, no, ya verte ahí era algo totalmente diferente. Claro, claro, además llegué con delincuencia común y eso también es muy indignante, ¿sabes? Para uno. No sé si a mis demás compañeras, que también eran presas políticas, no sé si sentían lo mismo, pero para uno es muy indignante que a uno lo rebajen como un delincuente. En la audiencia, cuando le dicen a uno que uno es un peligro para la sociedad, y yo miraba a la juez y yo, pero ¿cómo va a ser un peligro para la sociedad? No he hecho nada. O sea, realmente, o sea, yo había sido, Realmente no hice nada contra nadie, no, contra mí solamente. nunca más, sí, exacto, nadie murió, o sea, nada. Y finalmente yo no tengo un pensamiento así. Cuando yo llegué a ir a las FARC, a nosotros obviamente teníamos que aprender a manejar armas, pero yo les decía a ellos, a mí no me gusta disparar, o sea, disparar es horrible, el sonido acá, el fusil a uno lo empuja, la pistola si uno no la coge bien le duele la muñeca, o sea, todo eso es horrible, no es bonito. Y cuando yo lo escuchaba, a la juez que decía que era un peligro para la sociedad, y yo, "¿Pero cómo decir que es un peligro para la sociedad?". O sea, yo había sido acólita. Yo trabajaba con la gente del barrio. Todo el mundo me conocía. ¿Cómo iba a ser? Nunca le había hecho daño a nadie. Nunca había robado, nunca había matado, nunca le había hecho nada a alguien para que me dijera que yo era un peligro. Y ponerme a ese nivel, para mí era muy indignante. Y llego a la cárcel con otras mujeres que sí eran un peligro para la sociedad. Y tú, jueza, hay que aprender a diferenciar. Claro, yo, entonces, estando allá, yo analizaba mucho todo eso y yo decía, qué tenaz que nosotros nos digan que somos un peligro solamente porque somos pensamientos críticos. Tener un pensamiento diferente es lo que nos hace peligrosos. O sea, yo puedo salir y robar a alguien un celular y le puedo hacer daño, lo puedo matar, pero no puede ser tan peligroso a como si yo voy y les digo el por qué lo que están haciendo
está mal y les hace daño a una sociedad entera. Eso termina siendo mucho más peligroso que quitarle la vida a una sola persona. Entonces, no tiene sentido. No. Aparte que ahí pesa mucho el tema del discurso, ¿no? Pesa mucho que tú tengas la capacidad de tener un discurso crítico e ir a cambiarle tal vez el pensamiento a los demás. Claro, ese es un arma. Y ese es el arma más fuerte, Ese es el problema que le ven. el Estado. Y claro, yo llego allá a la cárcel y yo llegué solo con delincuencia común. Llego con una chica que era apartamentera. Llego con otra que ya había estado en la cárcel un montón de veces, se conocía esa cárcel. Tenía hasta escondites. Cuando llegamos a la celda, ya tenía ya coletado sus cigarrillos. Se le habían dejado ir y volvió otra vez porque ya vendía drogas. Yo por dentro el daño que esta mujer le hace a la sociedad realmente sí es grave. Había una chica que era habitante de calle y la capturaron, no sé por qué, pero allá estaba. Y así, o sea, mis compañeras de celda con quien llegué eran realmente delincuentes. ¿Qué me tocó a mí? Decir que yo estaba por hurto. Ellas no sabían que yo estaba por FARC, porque yo no sabía con O sea quién que estaba. tú podrías decir que sí te tocó cambiar tu discurso al fin y al cabo. Claro, O sea, tu discurso claro. cambió Y completamente es por porque seguridad. Además que no siempre nos decían lo mismo, y es que sí, en momento de captura, muchas veces los paramilitares a uno lo matan en las cárceles. Y las mujeres son muchísimo, muchísimo más sanguinarias. sí, no, Es sí impresionante. Entonces, somos. una mujer paramilitar es otro nivel, ellas sí no las piensan. Y claro, cuando yo llegué, yo no sabía. Ya después que uno les pregunta, pero de primerazo, uno no sabe si ella es paramilitar o no. Entonces, yo siempre dije que estaba era por hurto. Ya después se dieron cuenta que era mentira. Porque tú, venga, venga, róbese esto. Y tú, no, no fue, no fue por eso, fue porque la guardia me delató. Ah, o sea, querían que se enteraran como fuera. Fue, fue una bobada. Lo que pasa es que cuando yo llegué, la fiscalía emite una orden que es seguridad. Entonces, la orden de seguridad para algunos presos es que tienen que tener una restricción especial a diferencia de los demás. Cuando yo llegué, yo tenía que estar encerrada en la celda con candado. En las noches no podía salir. Pero normalmente eso no pasa. O sea, los presos ya, o sea, después de la contada de la De noche, cierta forma su hogar, ¿no? Ya es como, ya estás viviendo ahí, ya no puedes hacer nada más sino convertirlo ahora en tu casa. Ajá. exacto. Entonces, claro, cuando yo llegué, pues yo no sabía de eso. El IMPEC tampoco, porque nadie leyó la carta. O sea, fue como, esta es una más. Es una más, exacto. Y pero igual siempre está el delito. Entonces, cuando uno llega, dice el nombre, la cédula y el delito por el cual ingresa. Y yo llego a un patio, las cárceles tienen un patio que es el patio de ingreso, en donde revuelven a todos mientras se le asigna el patio, dependiendo del perfil, dependiendo del delito, ahí sí se le asigna. Entonces todos llegábamos a un patio que era el uno, para esa época, ahorita ya no es así. Y yo llegué a ese patio y nos ubican en una celda enorme, a nosotras cuatro, a la apartamentera, la habitante de calle, la drogadicta, O y sea, estaba todos yo. llegaron el mismo día. Sí, todas llegamos en un medio. O sea, todavía no evitas. Ah, excepto la que tú dices. Esa otra que yo llevaba un recorrido, esa era su apartamento. Entonces, claro, llegamos ahí y nos ubicaron. La primera noche, pues, fue súper tranquila. A uno lo cuentan después de la cena, como más o menos 7 de la noche, a uno lo cuentan. Y nos contaron y salimos. Y yo me la pasé allá afuera en el patio, como pues adaptándome al espacio y hablaba con otras internas y súper bien. La siguiente noche llegaron unas guardias y dijeron, dónde está Lina Prieto? Y pues aquí. Dijo, ah, era usted. Y yo, pues sí, soy yo. Y salieron y le echaron candado. Y claro, ellas empezaron a gritar que no, pero ¿por qué no se encierra? Déjenos ir al baño. Ok. No, nada. Ellas se fueron. Pues, mis compañeras terminaron orinando esa noche en tarros de gaseosa, así, en bolsas. Y yo, ya, pero que no se aguantan el otro día. Claro, O sea, al otro día, a la hora del desayuno, ya no era como antes, porque el primer día yo salía por ahí, normal, a reclamar el desayuno y todo. Al siguiente día ya no. Al siguiente día llegaron dos guardias que se pararon al lado como escoltas y me llevaron. Y ellas, pero esto está muy raro. ¿Por qué? o sea que, bueno, me surgen muchas dudas ahí, porque, o sea, cuéntanos entonces, tú eras ahí la más
peligrosa de todas en ese orden de ideas. Sí, porque era la única rebelión. El delito de rebelión en las cárceles es un delito demasiado peligroso. O sea, más que un homicidio, bueno, excepto violación. Violación a menores de edad es terrible en una cárcel. Pero un rebelión, o sea, alguien que llega por rebelión, no, es que no sé cómo decirlo, pero es como si estuvieras en un estatus muy alto. Pero es porque les tienen mucho miedo, porque un guerrillero se toma la cárcel si se le da la gana. O sea, Vuelve y juega. Entonces el tema del discurso sigue siendo, o sea, igualito en la cárcel. un discurso generalizado en todo el país. Tú vas a ser un peligro por ser revolucionario en todo el país. Claro, porque puedes cambiarle el discurso a ellas mismas y ahí formar. O sea, todo lo que se puede hacer. Y pasó, efectivamente pasó, porque nosotros, y digo nosotros porque afortunadamente yo hice parte de todo eso y fue el movimiento carcelario. El movimiento carcelario fue algo hermosísimo que nace en las cárceles y lo crea las FARC. Y fue la manera en la que se lucharon por los derechos humanos de los presos. Eso no existía. Y nosotros lo creamos con el movimiento carcelario y con otras organizaciones externas que también eran como las organizaciones que ayudaban dentro de las cárceles. El movimiento carcelario cambió un montón de cosas, de dinámicas que habían internas. Entonces se crean los comités. Eso nunca se había visto en una cárcel. Entonces había el comité de derechos humanos, el comité de salud, el comité de deportes, el comité de trabajo. Y estos comités lo que hacían era que el preso tuviera una posición más allá de ser solamente un interno. Entonces había, no sé, el encargado de derechos humanos, pues era como un liderazgo y lo tiene el interno. Nunca se ve, eso siempre lo tenían los guardias. Y era muy chévere porque entonces, por ejemplo, el de deportes era el que iba y se luchaba los espacios con el IDRD y entonces traían recreacionistas en el Buen Pastor. Entonces empezó a habilitar un gimnasio, empezó a cambiar muchas cosas. Claro, y era de participación de los presos. Y claro, como eso lo crea las FARC, entonces ya era como, venga, ya les daba como cosa porque ya estaban interviniendo mucho dentro de las cárceles. O sea, ¿qué fue para ti peor en ese momento? No, yo llegué en el mejor momento de mi vida. No, ahorita ya eso no existe. O sea, todas las peleas que dimos los presos políticos en las cárceles se acabó. Ya de eso no hay nada. Nosotros nos peleamos en los patios, por ejemplo. Y esos fueron guerras. O sea, realmente era internamente que se peleaba uno con la guardia, porque los patios de presos políticos no existían. Entonces a uno los revolvían con todo el mundo. Y eso era un peligro, porque entonces los paramilitares se terminaban agarrando con los guerrilleros. Entonces la pelea del patio era que un patio unificado. Entonces aquí estamos los presos políticos y aquí estarán los paramilitares. Los grupitos. Y eso le sirve también a la guardia para evitar tanta pelea. Entonces yo llego en un contexto genial porque existía el patio de presas políticas y era mi familia finalmente. Entonces yo llegué a donde era, si me hubieran capturado en este momento, por ejemplo, yo estaría en cualquier patio, porque así es ahorita en el Buen Pastor. Entonces las presas políticas están revueltas con cualquiera, que también es una estrategia del IMPEC, porque si estás dividida, pues tú no puedes organizarte, pero si están unidas, nos podemos organizar. O sea que, digamos, cuando tú entraste, estaban ya como Sí, los ya grupos, ¿cierto? existía el patio de presas Exacto. políticas. Y entonces en ese caso, cuando compartías, voy a poner dos escenarios, es el tema de cuando tú compartías en tu celda, ¿cómo era entonces tu discurso? ¿Sí? ¿Seguías con tu mismo pensamiento, Ay, podías hablarlo? Y cuando estabas con tu familia, pues, ¿podías es tener que, otro discurso? pero es que ahí hace parte falta una parte de la historia. Ok, dale. Entonces, claro, ya después a mí me ponen esa seguridad, ya tenía que andar con guardia todo el tiempo para arriba y Sí. para abajo. Hasta que llega el día de la asignación de patios. O sea, como te dije, el patio uno era todos mientras tanto, porque realmente ese patio es para las mujeres que salían de domiciliaria. Entonces están ahí mientras vienen por ellas para sacarlas. Entonces el patio momentáneo, por decir así. Entonces ya con la asignación de patios, ahí sí le dicen a uno en dónde va a estar mientras cumple la condena. Pero esa no iba a ser mi celda, ni iba a ser mi O sea, era patio. simplemente en ese momento. Exactamente. Entonces, ahí es cuando ya le dicen a todo mundo que yo no era ladrona. De razón nos encerraron. Fue muy chistoso porque eso era como una canchita chiquita y a uno lo ponían así como en fila india por celdas. Y eso fue como 3 días después que yo llegué, ya había otra chica más. Entonces éramos 5 en mi fila y yo me hice atrás porque era la más alta de todas.
Yo me hice de últimas con mi bolsita negra, porque parecía recicladora, yo con esa bolsita para todo lado. Y con la misma muda de ropa, porque no me dejaron entrar ropa. Entonces me tocaba lavar, andar en toalla y esperar que se seque y volverme a poner. Y bueno, yo con mi bolsita cuando la primera que llama, ¿dónde está la guerrillera? Uy, o sea, aparte ya con la etiqueta puesta encima. Así fue, de una. Claro, porque como ahí dice el delito. Y yo callada. Yo, ¿Tú? ¿quién sabe? Ya. Claro, todas se miraban entre ellas como así, o sea, teníamos una guerrillera acá. Y yo, además, mi cara, mi cuerpecito, o sea, yo era una niña. Yo me veía súper inocente, o sea, tanto así que ellas decían, no, usted se va de primeras. Y yo por dentro, no, amiga, si supieras, Claro. tenía la condena más alta de todas las que estaban ahí. O sea, Bueno, el sindicato, porque no estaba condenada. ok. Y la vieja, es que no va a salir, pase al frente. Y yo, no sé quién será. Yo no soy, o sea, No, y sí. cuando ya después o llamamos por el nombre, y yo, Celina Prieto, pase. Y yo, y claro, todos miran como usted venía por favor. Yo, pues sí, pues no lo quería Todas decir. súper en shock. Claro, todas impactadas al verme. Nacho era súper chiquitica, flaquita, con una carita inocente. Y yo, sus compañeros. Claro. Claro, cuando yo paso, unas pruebas me chiflaron. Y yo, ay, de aquí, Ya, sí, ya. yo, chao, no nos veremos más. Un gusto conocerlos. Claro, y llegan un montón de guardias. O sea, ya no eran dos. Allá hay una fuerza especial que se llama GOIS, Sí. que es la que llevan a los terroristas, a los que tienen, pues, como este perfil de seguridad, y llegan por mí, me esposan, yo, pero Y ¿qué tú, voy a hacer yo aquí? O sea, no me voy a escapar, o no me va a sea, pasar, y me esposan y ya en mi bolsita, y yo, pues vamos, vámonos todos. Pero, uy, claro, el patio en el que me llevaban, totalmente diferente. Las cárceles siempre van a estar divididas por niveles de seguridad. Entonces está como el nivel medio, que ya son los que están pronto a salir, los que tienen condenas muy bajas. Y están los de alta y máxima seguridad. Yo entro a alta seguridad y es la cárcel dentro de la cárcel. Entonces el patio en el que yo entro, que es el patio 6, era el patio de alta. Era terrible, o sea, era una pequeña, mm, como un patio dentro de la cárcel, pero no revuelto con los demás patios, está por fuera. Y todo está lleno, o sea, tiene una pared altísima y está todo rodeado de alambre de púas. Es imposible que tú veas algo. O sea, tienes que subirte al piso de arriba para poder lograr ver algo de montaña, algo de edificio, porque la pared es muy alta. Imposible no escaparse. Claro, cuando yo veo esa puerta, una puerta de metal totalmente distinta a otro, y yo no, ya aquí. Afortunadamente adentro ya conocía compañeros que había conocido por fuera. ah, ok, entraste literalmente con tu familia. Sí, sí, ahí estaba era la hermana de un gran amigo de afuera, y yo, o sea, bueno, ya. Ya, Ya sí, llegué, más. o sea, para mí fue un fresco enorme, ya me estaban esperando, me llevan esperando desde el día en que yo entré, ya les habían avisado a ellas. Es que eso, mira, las FARC era una red enorme, una red muy grande donde todos hablan con todos. Entonces, si yo decía algo, ya mi comandante lo iba a saber. Entonces, claro, cuando me capturan, esa bola se riega por toda la organización, por todo el frente, y ya sabían que yo iba a llegar allá, entonces ya me llevaban esperando 3 días. De hecho, para ellas fue muy raro que yo no hubiera llegado de una al patio. Y ya yo cuando llego ya me tenían sábanas, me tenían 2 mudas de ropa, me tenían útiles de aseo, me tenían todo listo. La celda ya estaba lista. Qué impresión, muy lindo, fue muy lindo. Y ya me sentí muchísimo mejor, allá ya podíamos hablar de todo. Pues de hecho el patio tenía un salón chiquito y en ese salón teníamos un mural lleno de cosas de FARC. Entonces estaba ahí poesía, había cosas de María Cano, era súper bonito. Y la organización era distinta. Nosotros teníamos una vez por semana reuniones de célula, teníamos hora cultural. Real, lo que se vivía en el patio 6 era muy distinto a lo que se podía vivir en otro patio. Nosotras realmente estábamos ahí organizadas y habían reglas internas, o sea, lo que no existe en otros patios, existía ahí. Nosotras estudiábamos, nosotras teníamos cultura, nosotras teníamos estas jornadas de deporte internas. Era muy bonito, muy, muy bonito. Entonces, así la cárcel no era tan dura.
Yo nunca tuve que pelear con nadie, nunca me golpearon, nunca pasó nada de eso lo que sí vivían en las otras. Las otras tenían que su cepillo de dientes volverse un arma para poderse defender. Ahí no. ¿no? Porque todas tenían un pensamiento aparte y compartido. Y estábamos organizadas. Y eso era lo que le hacía la diferencia a las demás internas. Por eso yo te decía que para uno era muy tenaz que lo pusieran al nivel de las otras. No era que fuéramos más, sino que realmente nosotras teníamos en la cabeza algo muy distinto. Y no estábamos ahí para luchar por quien vivía más, sino al contrario, nosotras volvimos la cárcel una trinchera distinta. Y era otro espacio de lucha, pero también era otro espacio de aprendizaje. Nosotras no perdíamos el tiempo en la cárcel como se hacen en otros patios, que allá sobreviven y dejan que pasen los días y se dedican a comer, a ver televisión o a buscar pelea. A pasar los días. Ustedes estaban, lo que tú dices, ¿no? Aprovechando esos espacios, estudiando, conversando. O sea que tu discurso se puede decir que fue compartido con todas ellas. Hablaban el mismo idioma, por decirlo así. Y así era, claro, todas éramos de la organización. Y las que no, porque entraron mujeres que no eran ni guerrilleras, ni milicianas, nada, eran campesinas, que fueron falsos positivos judiciales y había un montón de campesinas así. Entonces lo que hacíamos era aprovechar y hablar con ellas, como que también aprovecharon el tiempo. Muchas de ellas se les donaba hilos para que tejieran, todas, eso sí aprendieron a hacer manualidades. Las que no, pues hacían otras cosas, Claro, aportaban de cierta forma como otra. otro conocimiento, todas aportaban algo. De hecho, mi mejor amiga de la cárcel, ella era malísima para las manualidades. No, esa mujer tejía con las patas. Era fatal, pero era muy inteligente. Ella era estudiante de sociología, de ciencias políticas de la Nacional. Ella era nuestra profe. Entonces ya después, como que las que tenían ciertos conocimientos empezaban a dar clases. Ella daba clases de sociales para reforzarlas, para después presentar el examen, el ICFES y este tipo de pruebas. Entonces ella tenía espacios para dar clases en el salón. Entonces era un espacio muy chévere porque terminó siendo un espacio de aprendizaje para todas. Allá se prohibía, por ejemplo, el hurto, se prohibió el consumo, no se podía consumir cigarrillo. A veces que entrábamos trago y hacíamos nuestra chicha casera, pero hasta ahí, pero nunca hubo un conflicto así que entre nosotras íbamos a pelear y eso es lo que tienen las cárceles. El mayor problema es por las drogas. Entonces, cuando alguien le vende algo a alguien, no tiene cómo pagar, pues tiene que pagar de alguna forma. Así sea con su vida. Exacto, termina siendo con su vida. Si una se enamora de otra y no le puso cuidado, También. termina ahí muerta. O sea, es que cualquier cosa chiquita puede cargarle la muerte. En nuestro patio eso no pasaba. De hecho, aunque habían chicas que eran compañeras sentimentales, era muy raro encontrar el lesbianismo, pues porque dentro de las FARC eso estaba prohibido. Eso me parecía terrible. Nunca estuve de acuerdo, pues porque yo era bisexual, pero nunca pude terminar con, o sea, nunca me metí con una mujer porque me daba miedo. Y así pasaba, pero sí hubieron muchas chicas, pero nunca había ese tipo de peleas por parejas, jamás. Y eso me parecía muy lindo porque había un respeto muy grande. Y aparte que cuando salíamos, o sea, en los eventos, por ejemplo, el Día de las Mercedes, que es de la Virgen de las Mercedes, Sí. la Virgen de los Presos, eso es sagrado que se celebra en las cárceles anualmente. Nosotras salíamos, pues todo el patio sale, y cuando salían las de máxima seguridad, que eran las que iban a sacar del país, eso tiene un nombre, extraditables. Ok. Ahí estaban las extraditables y nosotras. Y era genial, porque nosotras éramos VIP. Entonces nos separaban, estaba la tarima y nosotros éramos todo el frente y atrás era toda una línea de guardias para que no habláramos con nadie, no tuviéramos contacto con nadie. Porque les parecía más fácil controlar el tema de su discurso ahí, como con ustedes mismas. O sea, ya Ya cuando está. no se pueden mezclar. Y cuando íbamos a sanidad, lo mismo. Eran como 4 guardias que nos llevaban y nos sentaban súper aisladas. Entonces, si yo estaba aquí, las otras tenían que estar súper lejos y nadie nos podía hablar. Era impresionante. Entonces, si alguna... Que quedar ahí. Sí, Ya. el aislamiento era impresionante. Nosotras no podíamos salir casi a los cursos y cuando salíamos a los cursos era con un montón de guardia y todas sentadas aparte de las otras. Eso era impresionante, pero también nos sirvió un montón para cuidarnos.
Sabíamos que nadie nos iba ni a apuñalar, ni nos iban a matar. Porque igual habían reglas internas que se respetaban. Claro, bueno, más o pero sí, o sea, lo de la seguridad, más que eso yo no lo sabía. Yo me enteré después que la cabeza de un preso político valía muchísimo más que una cabeza de un delincuente común. Claro, sigue siendo igual el discurso de que el tema de que igual el preso político cambia la mentalidad de otras personas, cambia su entorno, cambia todo. Por un preso político pelean, por un habitante de calle nadie hace nada. Pero claro, si alguien como nosotros llega a ser asesinado, llega la ONU, llega todas estas misiones humanitarias, llegan todos esos colectivos de abogados de presos políticos, hay un montón de gente que está atrás peleando por la vida de los presos políticos. Entonces, claro, para ellos que algo le pase a uno es terrible. El problema tan grande que se meten, prefieren evitarlo a toda costa. Bueno, y entonces ya tú me mencionas todo esto de que está, pues de cierta forma como que te fue no tan mal, ¿sí? En el tema de que claramente entraste a un espacio donde sí podías igual hablar, podías igual expresarte, Ujú. tenías el apoyo de tu familia, ¿sí? Pero entonces, No. ¿en qué momento Ah. de tu familia? Ah, sí, es así. Sí, no, Mi familia política, sí. sí, exacto. Cuando ya saliste, entonces, ¿cómo fue el tema? Aparte, tú me dices que te condenaron, bueno, no te condenaron, Sí, estabas todavía, a mí sí me condenaron te después. condenaron, pero ¿por cuánto tiempo? Porque a eso iba. Tú me decías que igual tanto tiempo era cada cosa y al final me dijiste que solamente estuviste 2 años y larguitos. ¿Qué pasó ahí entonces? Cuando te condenaron, entonces te dieron ese tiempo. Sí, es otra historia terrible. Okey. Es tan buena que hay un libro, se llama Mientras duermes. La cosa es Tú que escribiste el libro. yo escribí el libro. Ah, bueno, sí, para los que, perdón, no entramos en ese contexto. Nuestra invitada, ella es escritora, entonces, pues obviamente, tal vez muchas de tus vivencias claramente están ahí. Sí, de hecho, el primer libro que publiqué se llama El Patio 6 y son poemas que vienen en cartas. Cada poema es la historia de una interna del Patio 6. Muchas de ellas ya están muertas, pues ya salen de prisión y las asesinan en el conflicto. Y yo conté sus historias pues, para que no queden totalmente muertas. Ese fue el primero y después publico Mientras duermes, que es mi historia. Pero pues ahí no sale que soy yo, no sale que es otra chica. Okey, en tercera persona. Sí. La cosa es que, bueno, mi llamado era de 20 a 25 años por esos 2 delitos, pero a mí no me condenan por eso, porque jamás encontraron las pruebas. Ah, por lo de las cámaras, no estaban. Y solo estaba el testimonio del celador, pero era un testimonio muy débil. Nadie más Yo me la vio. vi, pero Exacto. Y el policía que me captura no me cogió en flagrancia, claro. me cogió ya lejos del lugar. Entonces, no había forma de la cual me pudieran a mí, pues, culpar por eso. Pero para la época existía algo que se llamaba el F2, que era una fuerza paramilitar, pero pues no, ellos no lo trataban así, decían Sí, que sí, eran sí, como policías legales, como un CPI, sí. pero horrible. Entonces, ellos fueron a mi casa un montón de veces, se metían mal, no con orden, sino se metían como quisieran, nos robaron un montón de cosas, me robaron, a mí no, pero a mi familia sí, a mis hermanos, memorias USBs, discos duros, mi hermano arreglaba computadores y se llevó los discos duros. Mira, a ver qué encontraban. Claro, como no encontraron nada, pues no sabían cómo me iban a capturar, a condenar, pero tampoco me dejaban ir. Hasta que llega una persona y declara en contra mía en los procesos judiciales. Si una persona de primer grado de consanguinidad declara en contra tuyo, es una prueba irrefutable, a menos que esa persona la puedan declarar como loca. Pero pues la persona que me termina entregando y diciendo que yo sí era de las FARC, pues era mi papá. Okey, o ¿Cómo le dicen a sea, mi papá que sí, estaba no. mal? Si era policía. Exacto. Juega mucho el rango aparte en el que está y, pues, el tema de que igual vuelve a lo que tú dices, como tu papá, al final. Y no, y mi papá no fue solo diciendo, no, es que sí, llevó hojas y un montón de cosas que yo tenía en mi casa, que él las sacó y las entregó. O sea, mi papá lo supo hacer, lo hizo con todo. Y fue, o sea, ellos les hicieron interrogatorios ilegales a todos, a mi novio, a mis hermanos, a mis papás. Como ellos no sabían que yo pertenecía a las FARC, pues ellos lo negaron. Yo no, pero ella, ¿en qué momento? Además es una niña, ella Sí, no hace claro, parte siempre de eso. fue Y eso fue una gran coartada uno no contarles. Si no les hubiera contado por el miedo, terminan diciendo ¿y que entonces sí. tu papá cómo
porque mi papá me estaba haciendo inteligencia. Ya. O sea, Pequeño él detalle. estaba con todo Él ahí. ya lo sabía, pero jamás me lo dijo. Ah, ¿Y con es qué objetivo horrible. no te lo di? Pues porque me quería Para mí. entregar. Mi papá nunca fue papá. O sea, a Ya. partir de ahí él nunca fue papá, él nunca estuvo para mí. Yo no sé qué es un abrazo paterno, no sé qué es uno le diga te quiero. Él jamás lo hizo con nosotros. Él siempre, nosotros éramos como un montón de moneditas caminando. Entonces, como él nunca hizo su labor de padre, pues claro, él veía era la forma en que pudiera sacar dinero con nosotros. Ya lo había hecho toda nuestra infancia. Entonces, para la época, entregar a alguien de FARC daba recompensa. Y entre más alto de jerarquía, pues la cabeza valía más. Y pues yo no era nada. Yo era un militar raso ahí, un Porque con militante tu papá chiquito. vio en ti la Claro, oportunidad de tener dinero. Ya. exactamente. Más allá de una hija, era tener ¿Cómo podemos sacar plata? Claro. Entonces, claro, cuando llega el F2 y los interroga a todos, llega mi papá un día y dice, mire, y lleva una carpeta y le entrega. Y mi hija sí es de las FARC. Claro, aquí ya fue. Claro, no. Yo no sabía nada de eso, no tenía ni idea porque todo lo que hace el F2 se hace escondidas. Los interrogatorios eran escondidas, eran oscuras, se los llevaban en camiones negros, en las camionetas, los metían ahí, o sea, era una vaina Era horrible, de lo paramilitar. peor. Afortunadamente, dice que eso ya no existe y espero que sea así. Y que a mi familia le fue bien. A muchas otras personas les torturaron, o sea, de tortura física, Para que les poder enterraban sacarles la información. información. La tortura fue psicológica, porque lo que a ellos les decían es como, su hija va a durar muchos años ahí. Y si usted no dice, pues va a ser peor. Pero si usted dice, entonces en 3 días la dejamos libre. Eso les Sí, decían a claro, ellos. claro. Y Como aún así mi me parece. familia era no, no y no y no. Menos mi Listo, papá. lo bueno de no contarles, pero pues Exacto. vaya al lobito que tenían pues en la casa. Sí, no, fue tenaz. Entonces, claro, llega el momento de la audiencia y mi abogado, él dijo, no, usted se va, me dijo días antes, tranquilo que usted se va a ir, no hay nada en contra suyo. Y yo no, pues yo ya estaba ilusionada, de hecho, todas en el patio. O sea, a mí me capturan en el finales de noviembre, esa audiencia fue para abril. Entonces ya en ese tiempo ya habíamos visto que definitivamente no había cómo condenarme. Todas en el patio ya sabíamos que, pues, que yo me iba. Y yo ya, pues, ya haciendo planes, ¿qué voy a hacer en mi libertad? Cuando un día me llaman de la fiscalía y me hacen ir, me dicen, es que hay una solución y es que usted firme un preacuerdo. Y yo, ¿por qué voy a firmar un preacuerdo si yo me voy libre? Y yo, no, en este preacuerdo, pues la idea es que usted acepte cargos de rebelión simple y le vamos a quitar ese terrorismo y le vamos a poner pánico. El delito de pánico no existe. No existe ningún código penal en ningún país. Aquí se lo inventaron. En Colombia existen 2 personas condenadas por ese delito. Un O sea, joven, no existen. O claro, sea, no existimos. existe El delito no existe. ¿A Pero ti los te condenaron por eso? sí, espérame que ya voy. Entonces existimos 2. Un chico que fue condenado en La Modelo por ese delito y yo. Eso está en un código efectivamente, pero es un código disciplinar y es una multa, y es que genere pánico en la calle por algo simple, y te dan una multa de Sí, no unos sé, pocos salarios ay, mínimos. no sé, se está incendiando un edificio. Quemó algo, sin hacerle daño a nadie, generó pánico en la sociedad, pero no en el ámbito penal, no está en el código penal. Entonces, claro, cuando él me dice es como, firmar este preacuerdo, y no es que yo no acepté, diciendo yo me voy a juicio, con lo que ustedes quieran yo me voy a juicio, pues porque no sabíamos lo de mi papá, el fiscal sí. Por eso el fiscal nos llama como para decirnos como venga, aceleremos este proceso, igual te van a condenar, pero no nos dijo el por qué. Hasta que llega Tú la estabas a audiencia ciegas. y el abogado también. Bien. Los 2 estábamos a ciegas, Estaban igual de perdidos. terrible. Y llegamos a la audiencia. Mira, ese día a mí en la vida se me va a olvidar, porque yo llegué, mi papá estaba en la audiencia, mi mamá, mis hermanos, mis amigas del colegio, unos amigos del barrio, o sea, esa audiencia estaba llenísima. Ese salón estaba lleno porque ya era la última. Y ahí se sabía si, pues, si salía como libre o O nos ya íbamos a sido juicio, condenado. Ah, ok, ya entrabas a un juicio, que eso era años. Pero claro, yo entré y con mi abogado y los 2 súper felices, ya hasta que llegamos. Y entonces vuelven, el mismo proceso siempre era igual, como mostrar las pruebas, no sé qué, le pasan las pruebas anteriores. La juez dice, no, es que no la puedo condenar porque aquí no hay nada. O sea, todo el testimonio es un testimonio que se cae porque no tiene peso. El policía nunca la vio, no hay cámaras, no hay nada que la, pues que la culpen a ella.
no tiene un sapo, no tiene nada. Y sale, no, sale el fiscal con la carpeta. Y dice, no, señora juez, es que faltan pruebas. Y ella, como así? Cuando muestra, la juez, la cara de la juez No. fue verme y no dijo nada, solo hizo así. Ella ya sabía. Yo, amiga, ¿de qué me estás hablando? Y yo veo la abogado, yo, ¿qué está pasando? Y ella, como que toma aire, me dice, papá declaró en contra suya. Y es un primer grado de consanguinidad. No podemos hacer nada. Y yo, ¿cómo? Yo ahí quedé. Yo, mira, yo no lo podía creer. Te juro que no lo podía creer. Volteo a ver a mi papá y yo lo vi. Y mi cabeza era como, ¿qué hiciste? Mi mamá se ataca a llorar, le empieza a Tu pegar. mamá tampoco sabía Nadie. nada. O sea, Era él fue en ese silencio, momento, hizo lo que hizo. Y en fue esa como, audiencia lo sabía el fiscal y mi papá. Nadie sabía nada. Mis hermanos se lo fueron encima, le pegaron, todo el mundo le estaba pegando, lo tuvieron que sacar de la audiencia. Mi mamá casi le dio un infarto ese día, mi mamá lloraba y lloraba y yo no lloré, yo quedé pasmada, Pues yo, claro. yo vi a la abogada, yo le dije, ¿y qué? Y él, no, nada que hacer. Y él me dijo, firmemos el preacuerdo ya. Yo, no, ¿cómo me va a declarar culpable? Y él me dijo, no tenemos nada que hacer, por eso el fiscal nos había llamado, porque él sabía. Y el fiscal ¿Y saca su el carpeta. acuerdo decía alguna, o sea, algún tiempo? ¿Te daban un tiempo para que, o sea, Sí, sí, claro, ahí dice todo. te lo disminuían? ¿Y cuánto Sí, tiempo? no, afortunadamente fue menos, 10 años de El pánico. preacuerdo era 10 años. No, 10 años por pánico y 48 meses, no, perdón, 52 meses de rebelión. 48 era la mínima, me la dejó en Ok. 52 de rebelión, que eso se pagaban en 3 años. El rebelión Ya. eran 3 años, pero se pagaba 5 años de pánico, más 100.000 salarios mínimos. ¿Quién paga 100.000 salarios mínimos? Y yo venía de una familia humilde, o sea, Claro. eso era tenaz. Y claro, el fiscal llegó y dijo, no, pero tranquila, señora juez, tenemos un preacuerdo. Entonces, sí, ya lo habíamos hablado. Yo lo vi, yo todo esto ya estaba creado, o sea, esto era un Total. show, o sea, yo no, horrible. Y el abogado firmó ya antes de que él cambie los términos. Y yo, "Pues sí, o sea, ¿qué más hago?". Sí, ya no, no. No, yo firmé y la juez me dijo, ¿usted está de acuerdo con el preacuerdo? Y yo, eso sí, ese día ella me pregunta, ¿usted está de acuerdo? Yo me regué en prosa. Y todos me miraron como, cállate. Ah, yo no me voy a callar. ¿Por Ya qué me que voy a callar? O sea, es mi última audiencia. Yo le dije a la juez, ¿cómo espera que yo esté de acuerdo? Yo jamás maté a nadie. Yo no soy delincuente. Yo no le hice daño a nadie. Y voy a estar presa y privada de la libertad. Y se decía, mírenme. Y yo le decía a la juez, porque ella miraba, era el papel, no me miraba a mí. Yo le decía, mírenme, tengo 18 años. Yo soy una niña. Voy a estar en una cárcel encerrada. Y yo decía, pero míreme, señora. Y ella no me miraba. No era capaz de sostenerme. Y atrás todos chillen y chillen. Y yo, apenas, yo me paré ahí a hablarle y el abogado era. ya, Y yo no, y me decía, pero ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo estoy obligada a firmar, fue lo que le dije a ella. Y efectivamente estaba obligada a Sí, claro, firmarlo. no había otra solución. Y él, firme, el abogado firme. Pues bueno, venga, firme. Pues ya hablé, ya dije lo que quería decir, venga, yo firmo. Cuando salí, mira, y eso lo plasmé en el libro, yo lo último que vi fue una ventana, porque yo sabía que era la última vez que iba a ver un edificio, y que iba a ver la calle, ya no la volvería a ver durante muchos años. Y yo lo que miraba era la calle esperando que me dieran la orden ya de salir de ahí. Y cuando me levanté, mi mamá se me lanzó encima a abrazarme, mis hermanos, y yo no, ¿qué mierda es esto? Todos llorando y eso fue terrible porque yo salí y me pusieron las esposas más grilletes. Caminar con grilletes es inhumano. Eso pesa un montón. Y yo era toda re flaca. No podía ni con mi propio peso. Y con grilletes jamás uno camina a pasos cortos, ¿no? Porque Claro, eso es porque un está máximo así, o sea, es muy corto el espacio para caminar. Y me cogen de a dos y yo otra guardia del cuello. Ok, O sea, ¿cómo espera que me escape? Ya quisiera yo poderme escapar, pero no, es imposible. Y me arrastraron. Y ahí lo que me decía la guardia es como, usted ya es nuestra. Me cogió y me arrastró al punto que yo, como no podía caminar tanto por los grilletes, no podía bajar las escaleras rápido, me alzaron entre dos, se cogieron de los bracitos y me alzaron para bajarme corriendo. Me montan en un carro con policías atrás, o sea, eso era una vaina Son impresionante. delincuente, más Y, pues, delincuente del mundo. así me,
Me sentí como si yo fuera un capo. Literal, no, eso Era se ve en las novelas. terrible. Literal, le ponen una cantidad de cosas, de escoltas, de todo, por hacer Y era una muy cantidad de chistoso porque cuando íbamos por la calle, de vuelta al Buen Pastor, devolviéndonos, pues eran motos atrás, el carro que me llevaba y otro carro adelante con sirena. Claro, todo el mundo miraba, como, ¿quién sabe quién chava? Y yo, si viera la persona que lleva acá, si viera esta literal. carita, o sea, era terrible. Claro, y yo ya entré y todas como, ¿y entonces te vas? Yo, Tú, si supiera. no, no, ni siquiera fue necesario que yo dijera. Llamaron a una de mis compañeras de afuera y le contaron todo.